El montevideano agradece la presencia de una especialista en Juan Carlos Onetti, doctorada en Florianópolis, Sí, Ana Carolina Teixeira Pinto. Nosotros ya hemos entregado material de ella, fue más o menos en 2015, ¿no? sí, Pero ahí tú estabas por terminar la tesis. sí. Terminé en 2016. Bueno, un poquito para informarle al que está, vamos a decirle el lector, siempre yo le digo el lector, este, ¿cómo encaraste ese viaje hacia Onetti? Bueno, todo empezó en el año de 2002, cuando leí por primera vez Mascarada, cuento, Mascarada. y justo el 31. Bueno, y no sé por qué. Bueno, es verdad, yo sé, pero de alguna forma me hizo la lectura de los dos cuentitos, ¿no? Que son pequeños, me hizo querer leer más, ¿no? Y conocer mejor a Onetti. Y A ver, perdón, leíste dos cuentos muy opuestos en la temática, porque Mascarada debe ser una de las pocas cosas luminosas y de final feliz de Juan, y el otro es terrible. sí, Como que viste los dos extremos de la vida. ¿te parece que Mascarada es luminosa? Sí, porque yo conocí un ejemplar de la primera edición de Asir, que no tenía las 6 líneas finales. Ah, Y conocí escritas a mano por él el final, que lo tenían en casa unos amigos. Y que dice, pero comprendió que podía salir a buscar hombres y volver con dinero, porque encuentra un hombre, una muchacha que la obligan a prostituirse, encuentra a alguien bondadoso. Entonces, yo es de lo más luminoso que le conozco a Juan en los cuentos. En cambio, el otro es terrible. bueno, quizás se podría pensar en eso, de esa forma. Nunca había pensado en esa forma exacta, pero bueno, Es que, eso que bueno, pasó. Onetti es de alguna manera muy pendular también. Ajá, sí, claro, sí, sí parece gris, pero en verdad muchos momentos es muy lleno de colores, ¿no? Sí, muy luminoso. Sí, muy luminoso. Y La vida breve, por ejemplo, ¿no? Pero eso que pasó, pero yo pienso que más que el sentido y luminoso o no, la estética poética de Onetti que me prendió. La, la estructura de las frases y la poesía de una estética que es pesada, ¿no? Pero al mismo tiempo que se puede encontrar una esperanza, eso que estábamos hablando antes. Ahí está. ¿No? Entonces, porque se encuentra esperanza en el gris, se puede encontrar ¿qué podría decir? En el cotidiano cargado, se encuentra en todos los días las mismas cosas, se encuentra la esperanza. Pero es muy sutil, y eso es otra cosa que me gusta, porque en Onetti nada es obvio. Claro. Las huellas están ahí de una forma muy sutiles. Y eso Es oximorónico, ¿no? Sí, y eso que más me gusta, porque no me gusta cuando tenemos que leer todo. Alguien tiene que decirte exactamente, y porque ahí uno tiene menos espacio para inventar uno mismo, ¿no? ¿Y vos Crear. qué momento de tu vida estabas viviendo para que te interesara
alguien que está al borde del abismo siempre. Bueno, yo en esa época había me enamorado de la lengua castellana, de la lengua española y de la cultura en general del otro, ¿no? Y en ese momento estaba muy enamorada, en verdad siempre estuve enamorada del extranjero, del otro, pero en ese momento estaba más y con ganas de entrar un poco en una cosa que me gusta mucho, que es la oscuridad de la vida a partir del arte. Oh, qué definición, ¿eh? Sí, en el caso de Onetti hay como una búsqueda desesperada de la pureza, ¿no? Sí. Y como una previa condenación de que se la va a encontrar, pero que va a ser derrotada. Uh-huh. Pero eso lo hace mostrarnos grandes franjas de pureza. Sí. ¿Y qué leíste después de eso? ¿Cuál fue de las novelas que la que te...? La vida breve, ¿no? La vida Oh, la breve más compleja. fue porque, ahora no me acuerdo por qué elegí eso. Me gustaba el nombre, me gustó el nombre, primero de todo. Y también porque había visto la tapa de la primera edición. Sí. En la casa de una profesora, ¿no? Que había escrito que estudiaba Onetti, ¿no? Y tenía esa primera edición. Aquella verde sudamericana. Sí, y ahí me gustó, no sé por qué, y porque había esa cosa del carnaval. Sí, y hay que aclarar que debe ser el único final feliz que tiene Onetti. ¿Te acordás cuando dice arrastrando los pies más por felicidad que por cansancio? Sí, sí. Esa es la última frase. Sí, sí, increíble. Y bueno... Eso que decía, arrastrando los pies más por felicidad que por cansancio, es eso que hablaba antes, del cotidiano y de las pequeñas, la pequeñez, La pequeñez. de todos los días y del ordinario, ¿no? Que hace con que uno parezca cansado, ¿no? Que eso te mueve como cansado, pero no. Pero puede ser felicidad, eso que decías, puede ser felicidad. Sí, lo que queda claro en Onetti es que hay siempre un gran amor a la vida. Sí. Él no reniega de la vida en ningún momento. Y eso que esa es una novela compleja, ¿no? Y quiere decir que ahí asististe al nacimiento de Santa María. Uh-huh. Sí, esa es otra cosa que me gustaba, la autorreferencialidad y que yo llamé de autocita, ¿no? Y eso de la autocita que tiene a ver con la cuestión de la repetición, esa de todos los días, ¿no? Y que puede ser una cosa amorosa, pero puede ser una cosa esperanzosa. Y eso me gusta. Y no sé por qué, me gusta esa poética de la repetición. Eso me pareció bárbaro. Y cómo que mezclaba toda la cuestión de ahí, de la estructura, de los narradores, la mezcla de los narradores, las... Sí, acá parece mentira, pero me acuerdo que cuando vino el auge de los 60, el boom editorial uruguayo, Ángel Rama, que fue un gran trabajador, pero para mí fue un personaje muy pernicioso para las letras uruguayas, en el fondo muy superficial, hizo una compilación que se llamaba 100 años de raros y no puso a Onetti, cuando en la vida breve el personaje termina yéndose a la ciudad donde inventa, Sí. que él inventa la ciudad, la encuentra localizada. Parece mentira que no lo hayan tomado como algo raro a Onetti.
porque me parece que Onetti siempre estuvo, y eso siempre se habló en la academia, en las universidades, todo, que no, Onetti es muy difícil, ¿no? Que es una lectura difícil, entonces es como si fuera un respecto, pero ahí hay que preguntarse por qué, ¿no? Claro. ¿Por qué como si él fuera un poco, no, así, no, él no, es muy difícil, no, vos estudias Onetti, es muy difícil. Ahí hay que pensar por qué la gente... Yo creo que él es un gran cuestionador, desde mi punto de vista, enfermizo, ¿no? Tuvo problemas psiquiátricos toda la vida, una depresividad demasiado desbordada, pero es un un gran interpelador de la pureza humana. Pasa que él estaba pasado para otro lado, creía en la pureza humana, pero creía que la pureza no reinaba en el mundo o no tenía injerencia en el mundo, vamos a decir así. Porque era un escritor que actuaba con mucha pureza. Pero ahí había que pensar qué es esa pureza, ¿no? Porque yo creo que esa pureza está ahí, en los pies que caminan por felicidad más que por cansancio. Un poco eso. Entonces, sí, estoy de acuerdo que en Onetti se encuentra más pureza. Sí, y en el fondo un gran amor a la vida, ¿no? Un gran amor a la vida, todo distinto a lo que la mayoría piensa de su narrativa, ¿no? Se lo compara mucho con Sartre y él era muy sartreano y para mí no tiene nada que ver con Sartre, porque precisamente todo está orientado sobre una iconografía cristiana. Sí. La ciudad se llama Santa María. Digamos que él no se va nunca de la iconografía, en términos junguianos, de la simbología cristiana. Pero termina por no acceder a la religiosidad. Aquella famosa tríada, ¿no? Cuando decía, hay tres momentos en los que Dios está, que es haciendo el amor, escribiendo o en una dulce borrachera bien llevada. Sí. Pero después no está. Bueno, con todo respeto para mí, eso es un poco de esquizofrenia. Y sí, porque esas son las vidas breves. Ahora, ¿por qué cuando va a decir qué pasa con la vida termina diciendo que es absurda? Es un mundo muy, muy fascinante. Sí. Pero vos, bueno, ahora estás hablando de la vida breve. Para Onetti había vidas breves. Eso es muy heideggeriano. Sí. ¿Te acordás las islas que flotaban sobre la nada? Pero vos te centraste, hiciste un larguísimo trabajo en una tesis dirigida por un uruguayo, ¿no? Benítez Pesolano. No fue dirigida por él. Fue dirigida por Liliana Reales, que es mi orientadora de Brasil, que es una investigadora de Onetti, que también hizo su maestría y su tesis en Onetti. Pero entonces Benítez Pesolano estuvo en contacto contigo. No, Benítez estuvo en mi tribunal. Ajá. Y bueno, entonces hizo la colaboración en el tribunal, eso. Bueno, y tú te centraste en una novela que ha sido poco atendida por la crítica, en Dejemos hablar al viento. Sí, en verdad, ¿qué pasó? Fue que en 2009 hubo un evento en Florianópolis sobre Onetti, y ahora no me acuerdo el nombre del evento, pero organizado por Liliana. Y en ese evento estuvieron grandes críticos literarios onetianos, ¿no? Entonces allá estuvo
a ver, Carlos Fuentes, no, Carlos Liscano estuvo ahí. Ajá. Ana Inés Larre Borges, Sí. que es la investigadora de la Biblioteca Nacional, estuvo ahí. ¿Quién más? A ver, Eduardo Becerra, que es un profesor, investigador de Madrid. Balderston. No, eso no los ubico. Balderston es un investigador que hizo una edición de los cuentos completos con notas sobre los manuscritos y sobre las compilaciones de los cuentos. Y eso, entonces, un investigador de Estados Unidos, de la Universidad de Texas, si no estoy equivocada. Y bueno, había mucha gente conocida y de críticos onetianos. Y Liliana invitó a sus orientandos onetianos, que éramos 4 en ese momento, a hacer una charla, ¿no? Y ahí eso que pasó. Entonces Ana Inés estaba ahí y me escuchó hablando sobre Dejemos hablar al viento. Ajá. Y, que no fue una novela muy atendida por la crítica. Sí, y ahí me dijo, después hablamos y me dijo que Ana Carolina, ¿por qué no vas a Montevideo, a la biblioteca, a estudiar los manuscritos de Dejemos? Porque todavía no han sido estudiados, ¿no? Sistemáticamente. Entonces, en verdad fue una invitación de Inés que ahí Liliana estuvo de acuerdo para que yo vine, ¿no? Para empezar la investigación. Entonces, un poco eso, yo ya trabajaba con Dejemos, ¿no? Y en aquel momento, por la cuestión de la autocita de Dejemos, ¿no? Y de la autorreferencialidad de Dejemos, ese era el punto. Y en el primer momento mi idea era ver en los manuscritos cómo eso pasaba, cómo la autorreferencialidad ocurría en la producción creativa de Onetti. Entonces, cómo que eso pasaba. Hacía una referencia al libro, a otro libro, o escribía, o qué pasaba, ¿no? Un poco eso. Entonces, en el primer momento, ese que me llamó la atención, ese que yo quería saber. Cómo que yo iba a encontrar en los manuscritos la autorreferencialidad. En los momentos, en primer momento, los momentos de la narrativa más conocidos de... Además, esa fue una novela muy particular porque Onetti la llevó por la mitad. Cuando se exilió en España, la llevó por la mitad y era declarado que se consideraba que ya no iba a volver a escribir. Lo dice incluso en el discurso de recepción del premio Cervantes. Y le volvieron las ganas de escribir. La primera mitad incluso, bueno, vos la sabes de memoria, está muy desestructurada. Sí. A mí personalmente me lo decía él mismo, me lo decía Dolly. Está muy mal estructurada, pero la segunda mitad, que él tiene un desastre, una ruptura amorosa, parece que tuvo en Madrid, él ha dicho eso, y ahí apareció la necesidad de volver a escribir con ganas y la segunda mitad está muy bien estructurada. Bueno, pero los manuscritos, se puede leer en los manuscritos, es que algunos capítulos del inicio él escribió más de una vez, ¿no? Entonces, de distintas formas. Ajá. ¿Sí? Entonces, como si fuera algo que todavía estaba... Aquel cuento, el capítulo que es el cuento justo de 31. Esa es una de las cosas, pero hay otras, ¿no? Hay otros momentos de la narrativa que se puede ver como un proceso de desarrollo, ¿no? de la narrativa. Entonces cambia cosas, cambian los nombres de los personajes,
cambia incluso el nombre de la banda, ¿no? La banda que es Montevideo. Sí, la banda en el inicio escribía en el inicio escribía Montevideo, Ajá. incluso en algunos, en los primeros manos que se puede atribuir a los primeros momentos del proceso de la escritura, él escribía Montevideo. Después pasó a escribir la banda en separado, ¿no? No sabías. Con la B larga. Eso todo está en mi tesis. Eso está todo ahí. Ajá. Y con las fotos de los manuscritos, así como las pruebas. Las pruebas. Después hay huellas. La tesis se llama Historia secreta de Dejemos hablar al viento. Qué lindo título. Ya te la estamos pidiendo para el montevideano. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Si tenés ganas sí. de publicarla. Claro, por supuesto, claro. Sería un honor Con y mucho gusto. sería muy interesante. Y cada capítulo es una pista. Yo llamo los capítulos de pista. Entonces hay una pista 1, pista 2 y así va. Entonces uno va un poco descubriendo un poco del proceso creativo y del desarrollo de la narrativa, ¿no? Claro, porque el misterio continúa, ¿no? El misterio está, pero hay cosas que están ahí en la tesis, ¿no? Una es esa, y ahí entonces está la banda con B larga, en separado y B larga. Y después termina en una sola palabra la banda con B corta. Sí, que ahí tiene otras interpretaciones y atribuciones de la palabra, ¿no? A mí me impresionó toda la vida una escenita que hay en la segunda parte, cuando está Frieda, que ya está muerta, que parece todo muy truculento porque le están haciendo la autopsia sí. en la mesa de una clase jardinera de niños, y de golpe es un pedacito de 16 líneas, y aparece un niño con su cartapacio y apoya su manito en el sexo del cadáver, como si fuera a sostener a un pájaro, para que no se volara. Que a mí me parece lo más hermoso que escribió Onetti en toda su obra, y que se vincula directamente además con el comienzo de todo, con el Pozo. Sí. Porque aparece la visión del sexo femenino como casi como una divinidad, ¿no? Y la obsesión del tema de la pureza, de la pureza humana. ¿Y qué conclusión sacás vos de en qué tenía fe Onetti? Bueno, conclusión es una palabra un poco muy dura, ¿no? Muy objetiva, pero bueno, ¿en qué creía, me decías? Sí. Preguntaba. Cuando le habla de la pureza. Cuando hablaba de la pureza. Sí. Ah, bueno, ahora me acuerdo de una cosa que yo hablo. Una de las cosas es esa relación con la pureza de la Virgen, ¿no? De Santa María. Y un poco esa escena que vos describes del niño, como que un cuidado con esa pureza, ¿no? Eso que pensaste, ¿no? Como si el niño está ahí cuidando. Claro, yo nada... siempre lo viví como una escena de adoración. Sí, y un cuidado, ¿no? Y es eso, ¿no? Bueno, yo pienso que la pureza para Onetti un poco estaba en una sensación, una cosa que llamo en mi tesis, de sensación de primera vez. Esa sensación que es una sensación pura, esa sensación pura de un niño
que Es descubre, pero una al piedad, mismo tiempo... una piedad insondable. Sí, descubre, pero no descubre, ¿no? No, cuida simplemente. Cuida simplemente. Como si Entonces, fuera a proteger a un pájaro. eso. Un poco eso, como en una primera vez de cualquier cosa que uno, como se va a invadir un espacio, pero al mismo tiempo cuida. Ahora, Sí. ¿qué pasa con Ana Carolina Teixeira Pinto? Que ahora tú ya tenés tu doctorado obtenido en Brasil, tenés un texto de 400 páginas sobre Onetti. Sí. ¿Qué pensás de la visión de la vida de Onetti? ¿Por qué te internaste en él? ¿Vos te cuestionás personalmente el sentido de la vida, lo absurdo de la vida, la pureza del ser humano? ¿Por qué te agarró tanto Esa eso? es una pregunta Es como las que hay que hacer. auto... Bueno, es mi psicólogo. Y por algo tenemos el privilegio de que una catedrática brasileña se haya internado tan a fondo en Onetti, ¿no? No todos. Bueno, ¿crees que la mayoría de mis colegas de la universidad iban a decir o dicen que uno no puede enamorarse por su objeto de estudio, ¿no? De suyo. Entonces, ese es un tema que se habla mucho con los investigadores, ¿no? Que uno no puede estar enamorado y porque no por cuenta de la imparcialidad, ¿no? Pero yo digo que es imposible dedicarse tan enteramente, tan plenamente y tan profundamente con algo que uno no... ¿Cuántos está años enamorado. estuviste en total? Entonces empecé eso en 2000, como decía, 2002, pero ahí claro, era solo lecturas y empecé con mi trabajo de final de curso de letras que fue sobre la vida breve no, sobre la vida breve, porque yo ya hice tanta cosa. La vida breve y Crimen y Castigo. Ah. Crimen y Castigo de Dostoyevsky. ¿Sí? Otro obsesionado por la pureza. Exactamente. Entonces empecé ahí, el trabajo más sistemático. Y eso se pasó en 2004, ese trabajo de final de curso. Entonces podríamos decir que fue un trabajo de 12 años o 13 o no sé, un poco más. Mi primera cita con Dolly Onetti fue en 2005 en Buenos Aires con el grupo de Liliana, con los alumnos. Estuvimos allá en su casa en Buenos Aires para una entrevista. Entonces tengo una primera entrevista con Dolly publicada de 2005, eso. Y esa fue la primera. Y ahí cuando estuve con ella en 2012, yo tenía las fotos de nosotros con ella en 2005, ¿no? Y en el video que yo tengo sobre la tesis, que yo hice una edición, un video, un corta, y que está Dolly con algunas partes de la entrevista y otras cositas. Y en ese video está esa escena que Dolly entonces en 2012 dice, oh, mira las cosas que
que viene en la memoria, ¿no? Estuvieron acá, le decía a su hermana, en 2005, están ahora, en 2012, y en ese momento estaba con mi hija, y mi hija estaba para hacerla filmar, para filmar. Ajá. Y entonces Dolly le pareció hermoso y que estaba ahí mi hija y estábamos juntas haciendo ese trabajo y ella me ayudando. Con Ahora yo te voy a llevar a otro punto, porque estuvimos antes de empezar la nota, estuvimos hablando del gran Guimarães Rosa. Sí. Yo creo que hay un punto de contacto, a pesar de ser tan distintos, Onetti y Guimarães Rosa, que es la obsesión por la pureza. En el caso de Guimarães Rosa, él termina desenredando la madeja y aparece finalmente la pureza reinando en la especie humana. En el caso de Juan, aparece la pureza como perdiendo la partida. Pero de todas maneras, hay como un vínculo de profundidad entre los dos, ¿no? De alguna manera, yo creo que ni García Márquez, ni Vargas Llosa ni hablar, estuvieron tan obsesionados por la pureza triunfante en el ser humano o no. Y Guimarães Rosa creo que por un lado la saca con un acto de fe personal, una religiosidad personal, y Onetti como que no llega a esa religiosidad. ¿Cómo podrías compararlos? No sé si podemos decir así. Yo pienso, Guimarães Rosa encuentra en ese personaje de todos los días en el sertão, ¿no? De Brasil, ese conocimiento de pureza y también del otro lado, ¿no? Entonces ese personaje que podríamos pensar que sería el ser humano, ¿no? Que está, por ejemplo, en Grandes Sertão Veredas, en el personaje que habla con ese doctor, ¿no? Entonces tenemos ahí una persona que vive en el sertão, ¿no? Y que está contando una historia a un doctor, ¿no? A una persona intelectualmente más jerárquicamente, ¿no? que él. Y lo que pasa es que ese personaje, en ese personaje hay toda la filosofía que se puede encontrar, ¿no? Toda la filosofía y que se puede encontrar increíble, como está hecho de profundidad sobre la vida, ¿no? Sobre la vida. Y entonces ahí está la pureza. La pureza está en un ser humano que ve las distintas fases de la vida, que es lo que estábamos hablando. Entonces es la sombra y la luz, ¿no? Entonces están ahí las dos cosas y ahí está la pureza. Cuando uno identifica y entiende y siente, principalmente eso, pienso que la pureza es sentir. Siente la complejidad de la vida y no pone las cosas como blanco y negro, separado, ¿no? O sea, todo junto. Y pienso que Onetti hace la misma cosa. Los personajes de Onetti también son los personajes cotidianos del espacio, ¿no? Pero claro, son espacios distintos y representaciones distintas, pero también están cargados de esa visión, de esa cosmovisión del mundo y de la vida, de ese doble, que no es doble, que es multi, que son varios, que es más que doble, claro, por supuesto. Y ahí está la pureza. Yo pienso que Onetti
encontramos la religiosidad en Onetti. Pero una búsqueda permanente. Una búsqueda permanente, claro. Porque si no, no había literatura, ¿no? No podemos dar un punto final. La famosa frase que dice, no hay nada que no pueda hacerse, que están junto a cadáveres, no hay nada que no pueda hacerse, que sea imposible de hacer con pureza. Si está la pureza, no hay nada imposible. Eso lo dice Jorge Malavia en Junto a Cadáveres. Sí, no es. Pero lo que pasa es que Guimara da el salto hacia arriba. Sí. En Primeras Historias hay un momento donde también él plantea como que es imposible, pero que va a aparecer esa salida y ahí aparece la religiosidad. Pero la religiosidad como un eje salvador. Sí, milagro. En cambio, en Onetti la religiosidad aparece como derrotada. ¿De qué lado estás vos? Bueno, no creo en un lado. Creo en la fuerza de la primera vez, de la fuerza de la pureza, pero una pureza que entiende un mundo multifacetado y que mismo sintiendo ese mundo multifacetado de las cosas de la sombra y de la luz, siente ganas y voluntad y energía y una sensación de pureza como la primera vez. ¿Te acuerdas cuando dice? Esa soy yo. No hay nada que no pueda hacerse, no hay nada que sea imposible si se lo hace con pureza. Sí. Pero después aparece la perspectiva de la vida humana como un proceso de pérdida de la pureza. Y ahí es donde Guimarães marca la división, porque apunta a una religiosidad que es la entrada de lo imposible para la razón. Son de alguna manera los dos indagando, para mí los más profundos que hay, junto con Rulfo, Sí. En lo que fue el boom latinoamericano, que ese boom no existe, es un invento, ¿no? Pero son los que ponen en cuestionamiento la posibilidad de la fe, no ya en un nivel estrictamente religioso, de la fe en el hombre, Uh-huh. del sentido del paso del hombre sobre la tierra, de lo cual Onetti siempre dice que termina derrotado. Sí, pero si pensar en eso que él decía, que la fe, ¿cuándo tenía fe? Cuando hacía el amor, cuando escribía y cuando se emborrachaba, ¿no? Entonces, pensando así, hacer el amor es eso, y escribir es eso, esa sensación de primera vez que es cuando uno tiene ese impulso para algo nuevo, para moverse, y ahí uno va a moverse en el sexo, claro, por supuesto, porque si uno no siente eso no va a hacer nada. Y para escribir la misma cosa, porque, bueno, salvo escribir mismo, hay que sentir eso, es como que una esperanza y Entonces yo te hago una pregunta a vos como investigadora, que ya concretaste un largo viaje al fin de la noche, no, sino al fondo de Onetti. ¿Qué te aportó la lectura de Juan? Si vas a finalizar, si vas a hacer un balance final, porque tú estuviste muy apasionada con
Yo creo que en Juan, si uno mira a fondo, por lo menos a nivel personal, creo que lo que termina por reinar, curiosamente, es el amor a la vida. Por eso te decía que no es una visión de fracaso, eso que dices que termina con un fracaso, ¿no? Del ser humano. Yo no creo que termine con un fracaso, yo no creo. Pero me preguntaba sobre cómo eso está concreto en mí, o no sé si, como que... No, por qué te obsesionó ese tema? Ah, ¿por qué me obsesionó? ¿Qué significó para vos trabajar tanto en Onetti? Porque ahora estás en la mitad de la vida. ¿Qué te dejó toda la lectura, la pesquisa, la tesis? ¿Te ayudó a vivir? Claro, claro, por supuesto. Pienso que me dejó, como que fue un tipo de gas, alguna cosa que estuvo y todavía está, y que mueve, que me ayuda en ese movimiento de vivir. Entonces yo creo que sí, me ayudó y me ayudó más para creer en la salvación. Ahí llegamos a un tema muy importante. Por la salvación, yo podría decir así, un poco por el arte, porque yo creo en eso. A mí me gusta pensar en una salvación por el arte, una salvación que no sea una salvación didácticamente. No, a través de los símbolos. Sí, eso, Jung, ¿no? Un poco jungiano, así. Entonces, me ayudó en eso, en creer en esa salvación por el arte. Y ahí uno puede pensar en millones de otras cosas, ¿no? Como si empezara algo, como si... Yo creo que el tema obsesivo de Onetti era la pureza. Si hay algo que él tuvo por encima de todo, fue siempre la pureza en el momento de escribir. Sí, sí, por eso incluso siempre decía que su relación con la escritura, con el oficio, era justamente una relación de amante, ¿no? Y no de casamiento. Cuando discutía con Vargas Llosa. Sí, y dijo eso muchas veces, porque necesitaba de esa sensación, de ese sentimiento que le movía, ¿no? Y eso podría ser la noche toda, ¿no? Como La vida breve. Siempre sus depoimientos eran que empezó La vida breve en un momento en un viernes, ¿no? Que lo vio todo. El temporal de Santa Rosa. Sí, estaba en un pasillo, Sí. en la casa. No, ahí vio un pedazo de Junta Cadáveres. Y ahí sí, ¿verdad? Eso. Y ahí vio todo. Ahí tuvo que empezar a escribir y bueno, y se dedicaba a eso. Todo él trabajaba en aquella época, iba a trabajar y volvía por la noche a la casa y trabajaba y escribía todo el tiempo. Y estaba ahí su mujer en aquella época con su hija, niñita, y bueno, pero él tenía que escribir, ¿no? Y en algunos momentos no tenía ganas, ¿no? Que eso que pasó después, claro, cuando estuvo en el exilio, en Madrid, y como no creía más, no tenía esperanza, ¿no? Después en Madrid como que él dice que fue un desastre amoroso que tuvo, una ruptura que lo
lo hizo recuperar la necesidad de escribir y la fe en el arte, por lo menos Sí, la fe en el arte. sí, porque estaba muy con todo que se pasaba en Uruguay, ¿no? Y bueno, entonces realmente estaba así, sin fe, podríamos decir así, ¿no? Sin ganas y ahí en algún momento retornó, ¿no? Pero también fue una cosa no muy larga, ¿no? Ese momento de retorno para... ¿Y tú pensás que en el futuro una lectura de Onetti no podrá ser vista como un gran cuestionamiento a la falta de pureza que ha existido En algún momento. desde la Revolución Francesa hasta acá? No, yo creo que sí, sí. O sea que más que ser un pesimista, era un reclamador, Sí, exactamente, sí. que se le iba la mano y se amargaba y vivía descreído y el alcohol y las vidas breves, pero de alguna manera su interior nunca se resignó a que el ser humano perdiera la fe en lo absoluto. A pesar de que contradictoriamente, oximorónicamente, él por momentos se ponía descreyente y bueno, era duro, ¿no? Yo lo traté personalmente. Pero cuando estaba derecho, era un hombre que parecía una especie de cristiano total, un reclamador de la pureza en forma casi feroz. Y cuando andaba mal, se Bueno, caía. y eso me parece que vos, jovencito, en aquella época, y la relación y tus lecturas de la narrativa onetiana, y eso que hablas de la pureza, porque está en vos, es una búsqueda Claro. personal, y eso entonces, por eso, ¿no? Todo junto, la lectura Yo a que nivel, tenés de él. a nivel personal, siempre digo que hay dos arquetipos, para hablarlo junguianamente, que operan en mi vida y tal vez en la de todo el mundo, que se pueden personalizar en la cultura uruguaya en Torres García y en Onetti. En mi caso, siempre el arquetipo torres garciano termina venciendo al arquetipo onetiano. Torres García es el que sale para arriba siempre y Juan es el que reclama la pureza pero se siente derrotado. Hay como una dialéctica ahí. Además Juan le tenía un respeto tremendo a Torres García. No, y esa relación de Torres García con la ciudad y los artistas, todo eso, y la ciudad sin nombre. Los talleres, ¿no? Los talleres un poco y el trabajo en conjunto, ¿no? Y eso, entonces, me parece que es verdad eso que dices, ¿no? Porque a mí me parece que vos tenés esa condición y esa voluntad de agregamiento de los jóvenes y como un taller, ¿no? Como eso es la relación que tenés con la gente del blog. Sí, lo que pasa es que a mí en un momento de la vida, estando solo en París, se me despertó la sensación de adoración, que me lo despertó una persona virginal, una muchacha, pero no en un sentido onetiano de posesión, sino de adoración incondicional. Y bueno, eso cambió totalmente la vida. Y ahí yo tomé distancia de la posición onetiana, que siempre va un poco hacia la derrota de la adoración. A mí me obsesiona el triunfo de la adoración, sin caer necesariamente en lo religioso, ¿no? Entonces sí, yo creo que Onetti de alguna manera nos desafía a decir, bueno, ¿la pureza va a reinar o termina todo en la nada? ¿Vos cómo te situás ahí en ese desafío? Mirá qué Eso me preguntita. parece
una charla psicológica más que Es que él era de crítica literaria. muy Y psicologista. también de muy personal y muy, podríamos decir así, Obsesiva. obsesiva de la pureza. Un poco nada que ver con con el proceso y el resultado final de una tesis, ¿no? Pero también me gusta porque eso que decía, ¿no? Para mí no hay cómo investigar y estar tan hondo en algo sin enamorarse. Bueno, yo creo, entonces, la pregunta es, ¿si creo en la nada? ¿Si estoy más situada en la nada? Sí, de alguna manera, porque la obra de Onetti o te puede sumergir en su marea baja o te puede elevar hacia su deseo alto, porque él es dialéctico, ¿no? Sí, entonces para mí es eso, me hace volar. Ah, bueno. Me hace volar, sí. Bueno, esta investigadora que tenemos, para mí la suerte no existe, nos merecemos tal vez los orientales tener una investigadora de este calado trabajando con esa profundidad y habiendo culminado el trabajo de tantos años sobre Onetti. Yo no sé si Onetti ha merecido el estudio que se merece por parte de la crítica uruguaya. Lo han estudiado mucho, pero no sé si han comprendido esa dialéctica de la eventual pureza de las que nos puede salvar a todos, o que es congénita. Sería una cosa así. ¿Y cómo estás ahí con la pureza del ser humano? De nuevo la pureza. De nuevo. De nuevo la pureza. Eso que decía, no, yo creo. Eso. Eso que... Quería saber eso. No, yo creo, claro que sí, yo creo. Y me mueve, claro que sí. Eso que decía, me hace volar, yo creo en la pureza. Pero en esa pureza que no es una pureza de ingenuidad. No, la diferencia está, volvemos hoy a Guimarães Rosa, en que Guimarães Rosa dice que la salvación es imposible, excepto que suceda Milagro. un milagro y que siempre sucede. Por momentos Onetti está cerca de esa posición, pero en el otro es rotundo. Yo creo que Guimarães Rosa está del lado de Torres García, por ejemplo. Sí, está más... Bueno, yo no tengo no puedo decirte ese punto exactamente, pero lo que puedo decir es que para mí no existe pureza ingenua. No, claro. Entonces... Mas si no, tiene que ser muy sacrificada. Sí. Sobrevivir en la pureza implica un sacrificio atroz. Exactamente. Pero vamos a sobrevivir. Tanto vos como yo ya hemos cruzado, bueno, yo soy mucho mayor que vos, pero ya hemos cruzado por la crisis de los 40, por ejemplo, que se extiende hasta los 50, tenemos malas noticias para los que escuchan, que son menores, por lo menos hasta los 50, de que ahí en el cruce de la mitad de la vida o se sale o uno queda atascado en esa gran mentira francesa del absurdo total y todas esas cosas muy masturbatorias. Yo viví en Francia 2 años y están mal de verdad, yo creo que Juan nunca llegó a esa posición sartreana, por lo menos él se sentía mal de verdad cuando se sentía mal, pero trataba de ir hacia la búsqueda de la salvación fuera como fuera. En ese sentido también es vinculado a Dostoyevsky, no darse la cabeza contra la pared. Uh-huh. Sí, la persona que cree, piensa en eso, la persona que cree en una salvación por la escritura es
una persona que cree. Exacto. Es una persona que cree. Y la misma cosa... Ahí el absurdo retrocede. Con el sexo o con la borrachera también. Porque ¿qué significa estar borracho? Borracho es eso, ¿no? Uno estar como que abierto. Sobrevolando. Sí, abierto para en un nivel de quizá del inconsciente, si se podría pensar en eso. Prefiero pensar en un nivel sin o con máscaras. Bueno, vamos a dejar para el final algo que decía Juan, que a mí siempre me obsesionó, que él decía, el problema es que haciendo el amor, escribiendo, o en una dulce borrachera bien llevada, Dios está. Después no está. ¿Cuáles son tus vínculos con ese absoluto que todos perseguimos? No vamos a salir de eso. ¿Cómo te sentís con Esa respecto a eso? pregunta vuelve. Es una... Bueno, en uno de los cuentos del final de la vida de Onetti, que en Madrid, que se llama El impostor, en ese cuento, una de las pocas veces, raras veces que el narrador es una mujer, una narradora, y en ese cuento hay esa mujer tiene dudas de la identidad de su compañero en algún momento, y la duda hace con que toda la narrativa, que es corta, está involucrada en la cuestión de la duda. Si el nombre de la pareja, del compañero, es Jesús, si Jesús es Jesús o si es otro. No conozco ese cuento. Bueno, hay todo que ver con qué estamos hablando. Y en ese momento, entonces, la pregunta es así, ¿no? ¿Jesús es Jesús o es otro? Entonces, todo momento de la narrativa, la mujer intenta estar segura de la identidad de su compañero. Y en el final, claro que no tiene respuesta, como es una narrativa onetiana, no hay una conclusión, pero en el final ella va a decir, la narradora va a decir que hacen el amor y para ella entonces aquel momento es un momento de definición, porque en la cama la persona no tiene cómo actuar, ¿no? No tiene cómo ser otro, la persona es siempre la misma. Y bueno, esa es la opinión de la narradora, pero ella misma no puede solucionar el caso. Y entonces, ¿qué iba a decir sobre eso? Que para mí es eso, es un misterio. Es como ese cuento, eso que dice, que es la permanencia del misterio, que es algo intocable, que es algo que uno no va a saber el resultado, la cuestión, al mismo tiempo que no necesita saber, que es eso que pasa con la narrativa, también con la Jabón, ¿no? Jabón, la narrativa de Jabón, que también es un poco, va por ahí. Sí, uno no sabe cuál es el sexo de ellos, sí, sí, sí. ¿no?
Eh, y ahí entonces las dos caminan por ahí. Ello y el otro que es Jesús y que la narradora va a decir él en mayúscula, ¿no? Entonces es él. Y está un cuento que está en los cuentos completos, que es el del, el del palomar del Espíritu Santo, Sí, que viene una orden para José, el esposo de María, de fabricar un palomar en un tiempo imposible en la práctica, y José logra hacerlo, y un día ven salir al palomo del Espíritu Santo. Ese cuento había permanecido inédito. ujú. O sea que hay facetas escondidas de Juan en su literatura, porque para mí algo grandioso es que él no tenía un programa. Si le salía una idea, lo escribía. Bueno, ahí también hay cositas en mi tesis que hablo que es un poco distinto. Ajá. Porque el plan no necesariamente es un plan que uno tiene que escribir, que uno tiene que... ¿Entiende? No necesariamente. Entonces, bueno, no voy a decir, pero en mi tesis yo hablo un poco sobre eso, la cuestión del plan. Para mí, sí, Oneti tenía un plan. Ajá. Un plan de obra. Tenía un plan de obra y tenía todo pensado. Ya en el inicio tenía mucha cosa pensada, mucha cosa pensada. Entonces ese que sentar y escribir era el momento que tenía ganas, momento de adoración o de encuentro con la pureza. Eso. Y ahí sí, pero el plan es otra cosa. El plan es otra cosa. ¿Y vos estás de acuerdo en eso que dice? Bueno, y la pureza que iba a terminar de decir, entonces un poco para mí la pureza es el misterio, creer en el misterio y creer en la necesidad del misterio. Bueno, por acá la podemos dejar, ¿no? Yo creo que a Juan le hubiera gustado. Bueno, muchas gracias. Realmente para el montevideano es un honor que nos hayas concedido esta entrevista en este viaje tan fugaz, y estamos honrados de que una brasileña haya profundizado tanto en Oneti. Bueno, te agradezco y a vos y también por las colaboraciones del material para la tesis y bueno, eso vas a ver después el resultado en la lectura. Pero gracias. Muy bien, y esperamos, sí, colaboraciones tuyas. Bueno, muchas gracias. Gracias.